Mi nombre es Elizabeth y, desde muy joven, siempre me han cautivado profundamente los misterios del mundo natural, una curiosidad que a menudo desconcertaba a mi familia. Mientras mi hermana Amanda estaba encantada con las muñecas y los sueños de cuentos de hadas de princesas, mis aventuras eran en el patio trasero, recolectando hojas, piedras y cualquier pequeña maravilla que pudiera colocar bajo la lente de una lupa que había encontrado en una caja de cereales. ¿Por qué las hojas cambian de color y se caen? Mamá preguntaba, agitando una hoja de arce de colores brillantes que había descubierto. Mi madre, preocupada cosiendo un disfraz de baile para Amanda, respondía sin levantar la vista: pregúntale a tu maestra, Elizabeth, estoy ocupada ahora mismo. Este tipo de respuesta era típica cada vez que hacía preguntas sobre la naturaleza o la ciencia. Recuerdo una tarde específica cuando tenía 8 años. La mesa de la cocina era un paisaje de varios artículos domésticos que había reunido para la experimentación. Estaba totalmente absorta mezclando bicarbonato de sodio con diferentes líquidos, fascinada por las reacciones efervescentes, cuando la voz exasperada de mi madre rompió mi concentración. ¿Qué estás haciendo, Elizabeth? Mira este desastre. Límpialo inmediatamente. Las amigas de tu hermana vienen para su fiesta de cumpleaños y necesito el espacio. Las celebraciones de cumpleaños de Amanda siempre eran producciones lujosas, completas con animadores, personajes de dibujos animados de tamaño real y hordas de invitados. Mis cumpleaños, por el contrario, eran reuniones modestas con solo mis abuelos y un pastel sencillo. La disparidad entre nuestras fiestas era claramente evidente. Aquí tienes tu regalo de cumpleaños, cariño, decía mi papá, entregándome un nuevo volumen de la Enciclopedia de la Ciencia. No me malinterpreten, aprecio esos libros, pero ver a Amanda desvelar una pila de juguetes y aparatos en sus fiestas dejaba dolorosamente claro dónde se dirigía la mayor parte de la atención de nuestros padres. Mi salvación eran mis abuelos, los padres de mi padre. Proporcionaban un refugio del constante recordatorio de que yo era la atípica en nuestra familia. Cada fin de semana y vacaciones escolares, me recibían en su casa con un entusiasmo cariñoso. Cuéntame más sobre lo que has aprendido esta semana, pequeña científica, me animaba el abuelo con los ojos brillantes de sincero interés mientras compartía mis últimos descubrimientos. Amanda, por otro lado, no tenía ningún interés en unirse a mí. Son tan aburridos, se quejaba. Además, mamá y papá me llevan al nuevo parque temático este fin de semana. Recuerdo haber visto su auto alejarse, sintiendo un pinchazo en el corazón. ¿Por qué no puedo ir yo también?, pregunté una vez. Oh, cariño, respondió mi madre, dándome una palmadita en la cabeza distraídamente, no lo disfrutarías. Probablemente querrías estudiar la mecánica de las atracciones en lugar de divertirte. Ese era el tema predominante. Amanda era la hija por excelencia, encajando perfectamente en su ideal, mientras que yo era la curiosa, prefiriendo los microscopios al maquillaje, siempre sintiéndome un poco fuera de lugar. Todo comenzó a cambiar cuando entré en la escuela secundaria. La señora Johnson, mi profesora de ciencias, fue la primera educadora que pareció reconocer y nutrir mi potencial. Durante una conferencia de padres y maestros, habló con mis padres con entusiasmo: señor y señora Martín, su hija tiene un potencial extraordinario. Nunca he visto a un estudiante comprender conceptos científicos complejos tan naturalmente. Necesitamos hablar sobre trasladar a Elizabeth a nuestro programa para dotados. Escuché la tibia respuesta de mi madre a través de la puerta del aula: eso suena bastante complicado. ¿Le va bien donde está? Además, tenemos que pensar en Amanda. ¿No sería justo darle a Elizabeth un trato especial? Mi corazón se hundió al escuchar sus palabras. Sin embargo, a pesar del patrón familiar de sus respuestas, me aferré a la creencia de que mi camino, aunque diferente y a veces solitario, era mío para forjarlo con pasión y una curiosidad inquebrantable por el mundo. El día después de que mis padres rechazaran la oportunidad de que me uniera al programa para dotados, la abuela tomó el asunto en sus propias manos. Con la determinación de una general experimentada, marchó a mi escuela y directamente a la oficina del director. Su voz era firme y resuelta cuando declaró: mi nieta hará esos exámenes y tendrá todas las oportunidades que se merece. No me importa lo que digan sus padres. Pero señora Martín, necesitamos el consentimiento de los padres, protestó el director. Yo me encargaré de mi hijo y su esposa. Usted solo asegúrese de que Elizabeth tenga su oportunidad, respondió la abuela con firmeza. Y hizo precisamente eso.
Después de una semana de intensas discusiones, y sospecho que algo de persuasión financiera por parte de mis abuelos, mis padres aceptaron a regañadientes que hiciera los exámenes de nivel. Los aprobé todos con gran éxito y de repente mi mundo creció exponencialmente. El programa para dotados fue una puerta de entrada a reinos que nunca había imaginado. Concursos internacionales de ciencias, olimpiadas académicas y seminarios de investigación se convirtieron en parte de mi nueva realidad. Me sumergí en esta vibrante comunidad donde por primera vez encontré compañeros que compartían mi entusiasmo por el descubrimiento y la innovación. Gané mi primer concurso internacional con un proyecto sobre ecosistemas sostenibles, y siguieron más victorias. ¿Dónde ponemos este, abuelo?, preguntaba cada vez que traía a casa un nuevo trofeo o certificado. En la caja con los demás, respondía, sacando mi caja de cartón especial de debajo de la cama. Nunca exhibí mis premios, en parte porque no quería presumir, pero sobre todo porque sentía que incomodaban a mis padres. Amanda, mi hermana, tenía sus opiniones sobre mi éxito. A nadie le gusta un sabelotodo, se burlaba. Pero luego se daba la vuelta y preguntaba, oye, ¿puedes ayudarme con mi tarea de ciencias? ¿Y tal vez hacerla por mí? Amanda, eso es hacer trampa, protestaba. Elizabeth, ayuda a tu hermana ahora mismo, ordenaba inevitablemente mamá. El mantra familiar era, la familia ayuda a la familia. Así que terminaba haciendo el trabajo de Amanda, sintiéndome como una fraude, pero demasiado intimidada para desafiar a mis padres. Se convirtió en un patrón recurrente, Amanda exigía, mis padres insistían y yo cumplía. A menudo los escuchaba hablar de mí cuando pensaban que no estaba escuchando. Sus conversaciones susurradas subían las escaleras hasta donde yo estaba sentada con mi juego de química o el último artículo de investigación que estaba estudiando. Simplemente no entiendo de dónde lo saca, decía mamá, desconcertada. Nadie en nuestra familia es así. Tal vez la cambiaron al nacer, bromeaba papá, con un toque de seriedad acechando en su tono que dolía más que la burla directa. Una noche, después de ganar otro concurso de ciencias, escuché a papá en su estudio hablando con Amanda sobre sus malas notas. No es justo que sea tan inteligente, se quejaba Amanda. Escucha, cariño, la voz de papá se suavizó, los débiles necesitan ser apoyados. Por eso nos centramos en ti. Elizabeth, y bueno, ella estará bien sola. Me apoyé contra la pared con las lágrimas brotando. Justificaban su negligencia con una lógica retorcida, como si ser capaz significara que no necesitaba amor ni apoyo. En la escuela, era la chica rara que pasaba los descansos para almorzar en el laboratorio en lugar de en la cafetería. La gente me buscaba para que la ayudara con sus tareas de ciencias, pero las amistades genuinas eran escasas. A pesar de todo, la abuela y el abuelo eran mis pilares. Escuchaban durante horas mientras les explicaba mis últimos experimentos o teorías, sin hacerme sentir como una anomalía. Mira lo que te he encontrado, decía el abuelo, sacando revistas científicas o nuevos equipos para mis experimentos. Pensé que esto podría interesarte, añadía, con los ojos brillantes de orgullo y ánimo. Su inquebrantable apoyo y creencia en mí fueron los cimientos sobre los que construí mis sueños y aspiraciones. A pesar del constante apoyo de mis abuelos, el vacío dejado por la falta de afecto de mis padres era profundo y doloroso. Al ver a otras familias en los eventos escolares, padres abrazando a sus hijos, hermanos animándose unos a otros, sentía un dolor agudo e implacable. En medio de estos sentimientos, surgió una oportunidad transformadora. Me graduaba temprano, a los 18 años, habiendo cumplido todos los requisitos de la escuela secundaria, y me habían otorgado una beca completa para una de las mejores universidades del país. Ir a la universidad fue como respirar aire fresco por primera vez. El campus bullía con una vibrante energía intelectual y por primera vez no me sentí fuera de lugar. En mi clase de química avanzada, conocí a Sarah y Brian, que compartían mi pasión por las estructuras moleculares. Rápidamente nos hicimos amigos, pasando innumerables horas en el laboratorio, nuestras conversaciones llenas del tipo de entusiasmo por los descubrimientos científicos que aburriría a la mayoría. Sin embargo, incluso mientras prosperaba académica y socialmente en este nuevo entorno, una parte de mí todavía anhelaba el reconocimiento de mi familia. Llamaba a casa cada semana, esperando una conversación que fuera más allá de las habituales respuestas desinteresadas. Sí, Elizabeth, eso está bien, decía mi madre con desdén mientras compartía detalles de mi investigación,
cambiando rápidamente de tema al último trabajo de Amanda en una boutique de alta gama en el centro. Fue durante una de estas llamadas rutinarias en mi segundo semestre, mientras estaba profundamente inmersa en un proyecto de investigación, que sentí que algo andaba mal en casa. Con la condición de tu padre empeorando, escuché decir a mi madre a mi padre, probablemente pensando que estaba silenciada. ¿Qué pasa con el abuelo?, interrumpí, con la voz tensa por la preocupación. Hubo una pausa, un silencio demasiado largo para ser inocente. Oh, Elizabeth, no me di cuenta de que todavía estabas ahí. No es nada serio, solo un problema de salud menor. Ya se está recuperando, respondió. Voy a casa, dije con firmeza, ya planeando mi viaje de regreso. No, no seas ridícula, el tono de mi madre se endureció. Necesitas concentrarte en tus estudios. Amanda los está ayudando. Todo está bajo control. Sus garantías hicieron poco para calmar mis preocupaciones. A pesar de su desestimación, sentí que algo no estaba bien. Después de colgar, llamé inmediatamente a la abuela, cuya voz sonaba inusualmente distante. Oh sí, querida, Amanda ha sido de gran ayuda. Viene a menudo para ver cómo está tu abuelo. Amanda, que siempre había afirmado que visitar a nuestros abuelos era aburrido. No cuadraba. 3 semanas después, estaba en la puerta principal familiar de mis abuelos, con el corazón latiendo con fuerza por una mezcla de anticipación y temor. En lugar del cálido saludo de la abuela, encontré a Amanda bloqueando la entrada. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó con una expresión de fingida sorpresa. Vine a ver al abuelo y a la abuela, respondí. ¿Cómo está? No hay nadie en casa, respondió apresuradamente, demasiado apresuradamente. Han salido. El abuelo está enfermo. ¿A dónde irían? No lo sé, Elizabeth, simplemente vete, espetó, empezando a cerrar la puerta. Espera, protesté colocando el pie en la entrada. Déjame entrar y esperarlos. No hay nadie en casa, insistió, empujando la puerta contra mi pie. Dios, eres tan molesta. Solo vete. Confundida y herida, intenté llamar a la abuela de nuevo, pero fue directamente al buzón de voz, algo poco frecuente, ya que siempre tenía el teléfono encendido para mí. Sin más opciones, me dirigí a la casa de mis padres, buscando claridad y esperando respuestas. Mamá y papá estaban en la cocina cuando entré, llegando a casa inesperadamente. Lo primero que noté fue la tensión. ¿Qué haces en casa?, preguntó papá, con la voz teñida de molestia. No se molestó en ocultarlo. Vine a ver al abuelo y a la abuela, pero no están en casa. Amanda no me dejó entrar, expliqué sintiéndome inquieta por toda la situación. Oh cariño, intervino mamá intercambiando una mirada significativa con papá antes de continuar, íbamos a decírtelo. Tus abuelos están en un hogar de ancianos ahora. La habitación pareció dar vueltas mientras procesaba sus palabras. ¿Qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? Fue una decisión rápida, explicó papá, con una suavidad que parecía ensayada. Necesitaban cuidados especializados. Es mejor así. ¿Qué hogar de ancianos? Quiero visitarlos, exigí, necesitando verlos por mí misma. Están en cuarentena ahora mismo, respondió mamá rápidamente. No se permiten visitas. Tal vez la próxima vez. Sintiéndome incómoda, finalmente regresé a la universidad, pero la duda y la preocupación me perseguían. No podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro hostil de Amanda ni las suaves explicaciones de mis padres. Todo parecía estar mal. Esa sensación inquietante se intensificó cuando recibí una ominosa llamada de mamá mientras estaba en el laboratorio un martes por la mañana. Elizabeth, comenzó con la voz extrañamente apagada, tu abuelo falleció anoche. El tubo de ensayo que sostenía se estrelló contra el suelo, rompiéndose bajo el peso de la noticia. ¿Qué? No. ¿Cuándo es el funeral? Jueves a la 1 de la tarde. No llegues tarde, instruyó con un tono casi mecánico. Ni siquiera limpié los cristales rotos, simplemente salí del laboratorio, abrumada por el dolor y la confusión. Mi abuelo, el hombre que siempre había creído en mí, se había ido sin una despedida final. Al llegar a la iglesia a la 1:10 de la tarde del jueves, el estacionamiento vacío fue la primera señal de que algo andaba terriblemente mal. El silencio resonante del edificio me llenó de temor.
Dentro encontré a un conserje limpiando el piso. ¿El funeral de Martín?, pregunté con la esperanza menguando. Eso terminó hace horas. Lo celebraron a las 9 de la mañana, me informó levantando la vista de su tarea. Sentí un puñetazo en el estómago. Frenéticamente llamé a mis padres. Oh, Elizabeth, la voz de mamá goteaba con fingida decepción, debes haber confundido los horarios. Claramente dijimos las 9 de la mañana. No, dije con firmeza, con la mano temblando mientras me aferraba al teléfono, ustedes dijeron la 1 de la tarde. Lo anoté. Sé que dijeron la 1 de la tarde, ¿dónde está la abuela? Necesito hablar con ella. Tu abuela todavía está en el hogar de ancianos, intervino papá bruscamente, y no quiere verte ahora mismo. Está muy molesta porque te perdiste el funeral. A pesar de decirles a mis padres que regresaba a la universidad, conduje a la casa de mis abuelos, desesperada por obtener respuestas. La calle familiar parecía inalterada, el viejo roble, el jardín bien cuidado, las amadas campanillas de viento de la abuela temblando. Toqué el timbre. Después de un momento tenso, la puerta se abrió y allí estaba la abuela, supuestamente en un hogar de ancianos y negándose a verme. Abuela, exclamé moviéndome para abrazarla, abrumada por el alivio al ver su rostro familiar. Pero ella retrocedió creando una distancia que parecía kilómetros. La frialdad en los ojos de la abuela me detuvo en seco. Su expresión era severa, irreconocible, nada parecido a la mirada amable y cariñosa que recordaba de mi infancia. Así que ahora decides aparecer, dijo con la voz fría y distante. Abuela, ¿qué está pasando? Me dijeron que estabas en un hogar de ancianos, tartamudeé, con la confusión y el dolor arremolinándose en mi interior. No, me interrumpió, levantando la mano en un gesto de detención que se sintió como una bofetada. Tu abuelo te llamó una y otra vez. Te estaba pidiendo en su lecho de muerte, queriendo despedirse de su pequeña científica. Pero no te molestaste en responder a sus llamadas ni en visitarlo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel, Elizabeth? Déjame ver el número al que estaba llamando, logré decir con la voz temblorosa. Por favor, abuela, necesito entender. La abuela desapareció dentro por un momento y regresó con un pequeño bloc de notas. Sus manos temblaban mientras me mostraba un número escrito con la familiar letra del abuelo. Ese no es mi número, susurré asimilando la realidad. He tenido el mismo número desde la escuela secundaria. Te dieron un número falso. ¿Qué quieres decir? La severa expresión de la abuela comenzó a flaquear. Tus padres, explicó con la voz quebrada, dijeron que lo cambiaste cuando fuiste a la universidad. Nos dijeron que querías distanciarte de nosotros. Las piezas comenzaban a encajar. Abuela, vine aquí durante las vacaciones. Amanda estaba aquí, no me dejó entrar. Dijo que no había nadie en casa. Luego mamá y papá me dijeron que tú y el abuelo estaban en un hogar de ancianos. El rostro de la abuela palideció. Hogar de ancianos, sí. Nunca. Amanda y tus padres nos dijeron que estabas demasiado ocupada con tu vida universitaria para visitarnos. Dijeron que te avergonzabas de nosotros, que ya no éramos lo suficientemente sofisticados para ti. ¿Cómo pudieron? Sentí que mis rodillas se debilitaban bajo el peso del engaño. Abuela, me dijeron que el funeral era a la 1 de la tarde de hoy. Cuando llegué a la iglesia, ya había terminado. El funeral fue a las 9 de la mañana, dijo la abuela lentamente con la comprensión apareciendo en sus ojos. Tus padres estaban allí, diciéndole a todo el mundo lo avergonzados que estaban de que no pudieras asistir. Amanda lloraba, diciendo que se esforzó mucho por contactarte. Abrumada por la emoción, caí en sus brazos, disolviéndonos las dos en lágrimas en el porche delantero. El dolor, la confusión y la distancia fabricada que se había orquestado entre nosotras se derramaron mientras nos abrazábamos. Murió pensando que lo abandoné, sollocé en su hombro. El abuelo murió pensando que no me importaba, lloré con el corazón roto. La abuela me acarició el cabello como solía hacerlo cuando era pequeña, sus lágrimas mezclándose con las mías. Ahora sabemos la verdad, Elizabeth. Lo sabemos. Después de que nos secamos las lágrimas, la abuela cogió el teléfono con una mirada decidida. Sus dedos temblaban mientras marcaba, pero su voz era firme cuando habló. Sara, sí soy yo.
Necesito que tú, Walter y Amanda vengan ahora mismo. Hay algunos documentos importantes que debemos discutir. No, no puede esperar. Estarán aquí en una hora, dijo la abuela después de colgar. Les dije que tenía documentos importantes para discutir. El abogado también está en camino. Cuando sonó el timbre, la abuela me apretó la mano. Quédate en la cocina hasta que te llame. Los oí entrar, la risa social practicada de mamá, los saludos formales de papá, el aburrimiento de Amanda. Esperé escondida pero escuchando, mientras se preparaba el escenario para una confrontación que desentrañaría la red de mentiras y sacaría la verdad a la luz. La voz de la abuela, aguda y autoritaria, llenó la habitación. Por favor, todos tomen asiento. El señor Raymond está aquí para leer el testamento de Henry. Esa fue mi señal. Entré en la sala de estar justo cuando el abogado comenzaba a abrir su maletín. Las expresiones a mi alrededor eran inolvidables, la sonrisa de mamá era fija y antinatural, la tez de papá pálida y la boca de Amanda se abrió en estado de shock. Aclarando su garganta, el señor Raymond comenzó a leer: yo, Henry Martin, estando en mi sano juicio, declaro que este es mi último testamento. La habitación quedó en silencio, puntuada solo por el susurro de los papeles. En primer lugar, la casa se la dejó a la abuela, junto con una cantidad significativa de dinero para su mantenimiento. Luego vino la revelación que hizo que las mejillas de Amanda se sonrojaran de rabia. A mi nieta Elizabeth Martin, le dejo mi laboratorio recién construido, totalmente equipado y listo para su investigación. Todos los permisos y documentos necesarios están en orden. Estaba atónita. El abuelo me había construido un laboratorio, mi propia instalación de investigación. En cuanto al resto de mi patrimonio, continuó el señor Raymond, debe dividirse en partes iguales entre mis nietas Elizabeth y Amanda Martin. La silla de Amanda chirrió contra el suelo cuando se levantó abruptamente. Pero la abuela le indicó que se sentara. Hay más, intervino la abuela, sosteniendo una carta. Tu abuelo quería que se leyera esta carta también. Con autoridad en su voz, la abuela leyó: mi querida familia, he observado a lo largo de los años cómo el favoritismo ha agriado nuestros lazos. Para mi hijo y mi nuera, su manejo de sus hijas ha sido vergonzoso. Cada niño merece el mismo amor y apoyo. Basta, estalló Amanda, levantándose de nuevo. Esto es absurdo. ¿Por qué Elizabeth debería recibir algo? ¿Saben cuánto tuve que soportar, sentada con ese viejo tedioso fingiendo que me importaba? Mamá intentó silenciarla, pero Amanda fue implacable. Lo prometiste, acusó a nuestros padres. Dijiste que si me portaba bien, si lo visitaba y actuaba como la nieta perfecta, todo sería mío. Me hiciste adular a un hombre moribundo. La cruda realidad de sus intrigas ahora estaba al descubierto en toda su horrible fealdad. ¿Y ahora qué? La voz de Amanda se elevó. La pequeña señorita perfecta recibe un laboratorio entero y yo solo la mitad del dinero. No, dame la casa, ella no necesita ambas. Puede quedarse con su preciado laboratorio. Permanecí en silencio viendo cómo se derrumbaba la fachada de mi hermana, exponiendo una dura verdad debajo. Finalmente mamá rompió el tenso silencio. Elizabeth, escuchaste a tu hermana. Sé razonable. ¿Te das cuenta de cuánto hemos invertido en tu educación? Los campamentos de ciencias, los concursos. Casi me río entre dientes. Ustedes no pagaron nada de eso. La abuela y el abuelo lo hicieron. Ese no es el punto, espetó mamá. Familia significa hacer sacrificios. Si quieres honrar la memoria de tu abuelo, cederás tu parte a Amanda. Ella lo necesita más que tú. La voz de la abuela cortó la tensión mientras se levantaba sosteniendo la carta del abuelo. Déjenme recordarles lo que Henry pensaba sobre el sacrificio de esta familia. Siguió leyendo, velando más sobre su descarado favoritismo y cómo resultó en negligencia emocional hacia mí, y convirtió a Amanda en una persona mimada. ¿Cómo te atreves?, gritó Amanda. No, ¿cómo te atreves tú?, respondió la abuela con un vigor sin precedentes. Manipulaste y le mentiste a un hombre moribundo, impidiendo que su querida nieta se despidiera de él. ¿Y ahora te atreves a hablar de familia y sacrificio? La abuela se dirigió a la puerta con determinación, abriéndola de golpe. ¡Fuera!
Todos ustedes, ordenó con una voz que resonaba con una finalidad que marcó un nuevo comienzo para nosotras, lejos del engaño y las manipulaciones que habían plagado a nuestra familia. Todavía me cuesta creer que el abuelo Henry le dejara algo a Amanda, considerando su comportamiento mimado y egoísta, un reflejo directo de la influencia de nuestros padres. El día que salieron de nuestras vidas, cerrando de golpe las puertas y lanzando amenazas, la casa se envolvió en un silencio extraño. Eso fue hace 6 años. Hoy, dirijo mi laboratorio de investigación, el mismo que el abuelo construyó para mí. Es todo lo que siempre esperé y más. A menudo durante esas largas noches, cuando soy la última en estar allí, siento la presencia del abuelo a mi alrededor, su orgullo y amor tan tangibles como si todavía estuviera aquí. La abuela viene a menudo. Todos los domingos cenamos juntas y después insiste en un recorrido por el laboratorio para ponerse al día con mis últimos proyectos. Incluso se inscribió en algunas clases de ciencias en la universidad comunitaria local para comprender mejor los aspectos técnicos de mi trabajo. Creo que, más que nada, quiere conectar con la pasión por el descubrimiento que el abuelo y yo compartíamos. En cuanto a mis padres y Amanda, no he hablado con ellos desde ese fatídico día. Ocasionalmente sus correos electrónicos aparecen en mi bandeja de entrada o sus números parpadean en mi identificador de llamadas, pero los borro sin abrirlos. Ellos eligieron su camino hace mucho tiempo, al igual que yo he elegido el mío. Recientemente me encontré con una vieja fotografía del abuelo metida dentro de uno de sus libros favoritos. Capturaba un momento en su jardín. Le estaba mostrando algo a una versión más joven de mí misma, que lo examinaba intensamente a través de una lupa. En la parte de atrás había escrito: «Mi pequeña científica cambiará el mundo algún día». Esa foto ahora está en mi escritorio, un recordatorio constante de su creencia en mí. He llegado a darme cuenta de que la familia no se define únicamente por la sangre. Los verdaderos miembros de la familia son aquellos que creen en ti, apoyan tus sueños y te aman, no a pesar de tus peculiaridades y diferencias, sino por ellas. Estos son los lazos que más importan, los que realmente dan forma a quienes nos convertimos.